Hoy estamos con Darío Carezani, vicepresidente del INTI, que nos va a estar contando sobre su rol, sobre su experiencia y también sobre su visión respecto a innovación abierta. Darío, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y para nosotros es importante estas actividades de difusión porque, bueno, muchas veces no se sabe qué hace el INTI, ¿no? Parece que es un predio que durante algunas épocas se dedicó a algunas actividades que tenían que ver más con lo social, y está muy bien, pero el rol social del INTI es esto de tratar de colaborar a través de proyectos de innovación y desarrollo con el empresario local, fundamentalmente el empresario industrial y fundamentalmente dentro del empresario manufacturero, el empresario PYME. Ese es un poco atendiendo a las singularidades de nuestro país. Recordemos que Argentina es un país bastante particular. ¿En qué sentido? En que tiene mucha concentración en 5 provincias desde el punto de vista industrial. El PBI industrial del país está concentrado en 5 provincias, que son el corazón productivo del país, y el resto de las hermosas provincias que tenemos, las 19 restantes, tienen un desarrollo industrial y por lo tanto tecnológico más relativo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de brindar asistencia técnica, pero fundamentalmente el objetivo del INTI es tratar de lograr esto que el empresario PYME no tiene la capacidad financiera, que es generar innovaciones tecnológicas a partir de la investigación y el desarrollo. Por eso que hoy en día se dice que el INTI hace I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Ese sería un poquito el objetivo. Pero bueno, estamos en un país con un proceso de desarrollo industrial relativo, en una economía bastante complicada, así que bueno, el objetivo es ese y siempre hay que tener en claro los objetivos para en función de eso ir orientando las políticas, teniendo en cuenta las restricciones que tenemos, ¿no? Darío, ¿cómo es la vinculación, cómo se da una vinculación entre el INTI y las pymes o las empresas? ¿Cómo se genera ese vínculo pensando en innovación, no? Bueno, el INTI tiene un fuerte pata, digamos, en el interior del país. Nosotros tenemos 45 laboratorios y estamos divididos en 6 regionales que siguen más o menos la lógica del país. O sea, tenemos la región pampeana, que abarca la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Después tenemos Patagonia, con cabeza en la ciudad de Neuquén, que abarca las 5 provincias del sur. NEA y NOA, con sus características particulares, y después la región centro y Cuyo, ¿no? Centro que engloba partes de Entre Ríos, obviamente Santa Fe y Córdoba, que es la zona industrial más importante en cuanto a calidad, y también Mendoza, que a diferencia de otras divisiones tenemos San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza, obviamente. Cada zona tiene sus características, cada zona tiene sus peculiaridades, pero bueno, en algunas zonas el INTI tiene un rol muy fuerte en cuanto a el brindar servicios más rutinarios y más de lo que se denomina técnicamente la asistencia técnica, ¿no? Y en cuanto a los lugares donde hay una mayor desarrollo industrial y por lo tanto desarrollo tecnológico, como por ejemplo la zona de Rosario, Córdoba, bueno, y obviamente el cordón del conurbano, ahí tratamos de apostar a trabajos de I+D, de investigación y desarrollo. La forma de relacionarnos es a través de, bueno, fundamentalmente de lo que nosotros denominamos las órdenes de trabajo, que son un presupuesto que se hace, en la cual el empresario acude al INTI vía una universidad, vía algún instituto, hacer algún tipo de consulta, se hace una orden de trabajo y se comienza el vínculo. Para que se den una idea, nosotros en el Parque Tecnológico Constituyente, que ustedes por ahí conocen de vista, es un parque muy grande, ahí tenemos alrededor de 2.000 profesionales técnicos y personal de apoyo, y alrededor de 800, 900 profesionales que están repartidos
a lo largo y a lo ancho del país. Algunos centros muy fuertes, con fuerte tradición, el caso de Santa Fe, Córdoba, Rosario, un centro muy grande, con muy buenos equipos, y otros centros por ahí en lugares más alejados, donde digamos, son laboratorios que brindan servicios a las provincias. También recuerden que el INTI es también el organismo oficial de ocuparse de los temas de los patrones de calidad y la metodología. Pero con respecto al trabajo industrial, hay un trabajo con las cámaras empresariales, hay un trabajo de relevar la demanda, por un lado, cuáles son las necesidades de las empresas, y por otro lado, ver, haciendo una especie de matriz entre las demandas del empresario, las posibles soluciones desde el punto de vista de lo que nosotros denominamos los fierros que tenemos, los equipos que tenemos, y por otro lado, el recurso humano capacitado para ofrecer ese servicio. De esa polinomia, de esas tres características, es lo que se denomina la oferta tecnológica del INTI. O sea, trabajamos fundamentalmente por demanda. O sea, hay un requerimiento de una cámara. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Mendoza, antes de la pandemia, nos sentamos con la UIA, con la CGI, bueno, con las universidades, estuvimos con la gente, con el rector de Julio, con el decano de la regional, con los parques tecnológicos, y ahí articulamos, se escuchan las demandas y después vamos derivando a las distintas áreas de servicio del INTI. En ese sentido, el INTI también, digo, tiene, no ahora con la pandemia, pero históricamente, una venta de servicios muy importante. Nuestros clientes son el Estado fundamentalmente, pero también cámaras y empresas en particular. Tenemos clientes de peso, como se dice, empresas tractoras o empresas así más dinámicas, como YPF, como Pan American Energy, y le brindamos distintos tipos de cursos. En el caso de Patagonia, por ejemplo, tenemos un convenio con las petroleras y hacemos desde capacitación, asistencia técnica, también con las mineras y hasta trabajo más complejo de lo que se denomina investigación y desarrollo. O sea, ¿qué sería la investigación y desarrollo? Sería lograr el desarrollo a partir de las capacidades técnicas y posibles soluciones a un problema tecnológico, y después el INTI de alguna forma transfiere esa tecnología y se queda con un porcentaje, digamos, a través de un royalty o una coparticipación en la patente. Eso es significativo en términos económicos, porque el 20% de nuestro presupuesto, históricamente, tiene que ver con esas capacidades que se ven, ¿no? Y el resto, bueno, no. El resto son actividades que también tienen un arancel, pero que se busca, que como son de promoción y de servicio hacia el empresario, se busca que estén de alguna forma subsidiadas, ¿no? Ese es más o menos el esquema. Darío, te hago una pregunta. Nosotros sabemos que además de un vinculador, digamos, y de un hacedor en el INTI, también tenés una amplia formación académica y sos docente en la temática, y nos interesa un poco hacer el mix entre el hacer y la reflexión y la teoría. En el INTI han vivido probablemente toda la ola de crecimiento o de vigencia de la innovación, y han durante distintos periodos históricos de nuestro país, pero también del contexto global, han ido tomando, digamos, los giros que fue dando el concepto de innovación en el mundo, y también liderando, digamos, lo que se entendía por innovación en Argentina, por lo menos con innovación tecnológica vinculada a la industria. ¿Podrías describirnos esos cambios paradigmáticos que tuvimos en la historia argentina y cómo, digamos, incluso el INTI se fue vinculando con eso? Bueno, fíjense que hay una fecha muy importante. Nosotros este año cumplimos 63 años, este año. El 27 de diciembre, 63 años. Justo la edad que yo tengo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y yo, de casualidad, nací a 20 cuadras del INTI, ¿no? Yo nací en San Martín, a 1,5 cuadras de la cancha de Chacarita, que es el club del barrio de San Martín, digamos, me llama el club. Pero ¿qué pasaba en el 57? ¿Qué pasaba en esa época en Latinoamérica, en el mundo y en Argentina en particular?
Bueno, la Segunda Gran Guerra fue básicamente un cambio entre un liderazgo económico y político y financiero que fue los Estados Unidos, en detrimento del otro gran ganador que había sido el Reino Unido en la Primera Gran Guerra. Pero también deja una consecuencia, que la tecnología es disuasiva. Digamos, ¿no? Nagasaki y Hiroshima, recuerdan ustedes, que los Estados Unidos hacen rendir de pie a Hirohito a 100.000 casi personas civiles en 2 ciudades, ¿no? Entonces, esto cambia y el mundo empieza a ver que, a diferencia de cómo se concebía antes, que la ciencia y la tecnología eran actividades marginales, eran actividades como el paradigma que uno tiene, o la idea que uno tiene de un profesional de la ciencia, como era Hussein, que era una persona que tenía dinero y que se dedicaba a hacer ciencia, como uno que se puede dedicar a hacer arte o a hacer deporte, que era una actividad para élite. Ahora se empieza a ver una conciencia de que los estados se tienen que ocupar de la científica y fundamentalmente tecnológica. Y acá hay una cosa importante, que hay un premio Nobel que aparece en esta época de economía, Robert Solow, que empieza a estudiar el comportamiento de las empresas americanas, o sea, norteamericanas, versus las empresas europeas. Y ve que, y esto es objeto del premio Nobel, ¿no? Pero en el estudio ve que hay un aspecto que tiene que ver con la competitividad, que no es ni el capital ni el trabajo, que es algo nuevo. Y eso se lo denomina el residuo tecnológico, o sea, las empresas norteamericanas eran más innovadoras porque tenían, sus actividades industriales tenían mayor componente tecnológico. Por lo tanto, empieza a difundirse en los países con desarrollo más relativo, como el caso de los países latinoamericanos, que ahora el Estado se tiene que ocupar de estas cosas. Se tiene que ocupar, tiene que invertir, como se invierte en salud, como se invertía en salud y en educación, ahora se empieza a invertir ya en una planificación del Estado con el deporte, por ejemplo, y con la ciencia y la tecnología. Entonces en Argentina se crea primero el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y paralelamente se empiezan a crear los organismos que empiezan a generar la tecnología para el país. Se crea el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para resolver los problemas tecnológicos del empresariado agropecuario, y se crea el INTI, con este objetivo que planteamos, resolver o incidir en el proceso de competitividad industrial. Ahora, si uno mira históricamente, digamos, ¿no? Bueno, pasa en Argentina, pero pasa en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Colombia, prácticamente en la misma época, en los mismos 5 o 6 años, como se crea CONICET, se crea Colciencias, se crea CONACYT en Venezuela, en Colombia, o sea, prácticamente en todos los países de la región se crean. Obviamente que hay países que pueden hacer mayores inversiones y hay países que no, digamos, pero en sí es una tendencia que todos los países empiezan a asumir en la agenda del Estado que la ciencia y la tecnología son factores importantes. Y que fundamentalmente la tecnología es un factor determinante en la competitividad de las empresas. Determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es un negocio, la tecnología, por lo tanto, es un negocio, a diferencia de la ciencia, que son conocimientos que son de libre disponibilidad y que tienen acceso cualquier persona porque tiene que ver con el conocimiento del hombre. En el caso de la tecnología hay transacciones económicas. Paralelamente, digamos, había toda una corriente de pensamiento que aparece ya en el 37, 39, de Joseph Schumpeter, que es un economista austríaco de gran valía, muy poco reconocido, que se lo empieza a conocer ahora, hace 30 años, 20 años prácticamente, 30 años, digamos, donde Schumpeter empezaba a entender, a tratar de entender qué es esto de la innovación. Y ahora vamos a ir a esto de la innovación abierta. Básicamente, Schumpeter teorizaba acerca de el comportamiento que tenía, el comportamiento disruptivo que tiene la tecnología. Él hablaba de los periodos que tiene el sistema capitalista, que uno puede establecer que el sistema capitalista
hay una seria periodicidad de crisis que se producen cada 50 años. Son los famosos ciclos de Kondratiev, que uno dice que, bueno, más o menos entre el 30 y el 80 o el 74 se produce, más o menos en 50 años, un proceso de ascensión, desarrollo y crisis del sistema. Y hay también pequeños procesos de óvulas sinusoidales, digamos, sinusoides, cada 10 años. En función de eso habla del comportamiento disruptivo que tiene la tecnología. ¿Qué quiere decir comportamiento disruptivo? Que cuando aparece una innovación tecnológica, desaparece la competencia. O sea, se lleva por delante todo el que tiene ese desarrollo. Y estudiando cómo es hacia adentro la innovación tecnológica, empieza a ver que puede haber innovaciones tecnológicas que pueden ser radicales. ¿Qué quiere decir radicales? Que cambian el paradigma productivo 180 grados, como puede ser, no sé, la máquina de vapor, el desarrollo de Boulton y Watt, cambió la historia del capitalismo, cambió la historia de la humanidad y dio lugar, primero a la máquina de vapor, después a la máquina de combustión interna, al proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que hoy denominamos capitalismo. Tal vez, posiblemente, la aplicación de cierto software, como fue en la década del 90 el software de Bill Gates, digamos, el Windows, sea también una innovación tecnológica radical, o sea que barre con todo, porque no hay ninguna actividad que no la permea. Pero también hay innovaciones tecnológicas radicales, pero también incrementales. ¿Qué quiere decir incrementar? Que adicionan, ponen un poquito más a lo que ya está conocido. Por lo tanto, las empresas ahí tienen mucho que hacer y el Estado tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque históricamente, digamos, para generar innovaciones, eran las grandes empresas las que tenían laboratorios de investigación y desarrollo. Empresas como, obviamente, como Bayer, como Techini en el caso de Argentina, YPF en el caso de Argentina, tenían una cantidad de dinero en su presupuesto, de grandes laboratorios, grandes plantas, dedicadas a hacer investigación y desarrollo con equipos sofisticados. Pero también como la innovación se puede contratar, hubo toda una época donde la innovación tecnológica para las empresas que tenían menor espalda financiera se contrataba a una universidad, a un instituto de investigación, o a empresa más chica o competidora, pero que se le pedía ese desarrollo. Y se pagaba por ese desarrollo. Y después aparece este concepto de la innovación abierta, en el cual ya la empresa, producto del cambio tan importante que se produce por las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros tenemos un problema, los que trabajamos estos temas, que aclaramos. Las tecnologías todo. Las TICs, que de alguna forma tienen su auge allá por la década de los 90, eclipsan, pero hay una gran cantidad de actividades que son tecnologías disruptivas también muy importantes. Lo que pasa es que las TICs también permean todas las actividades productivas y hoy en día, sobre todo cuando estamos con esto del aislamiento, las tecnologías de la información parece que eclipsan, pero no debemos dejar de pensar que en realidad el mundo tecnológico o el ámbito de la tecnología tiene otras áreas también importantísimas, ¿no? Entonces, aparece en estos últimos años el concepto de innovación abierta. ¿Qué es esto de la innovación abierta? Ya hacer una actividad colaborativa, porque la empresa no tiene la capacidad de hacer investigación y desarrollo propia, porque la complejidad del proceso tecnológico es tal que le conviene hacer proyectos en coparticipación con otra empresa, con una universidad, con un instituto como el INTI, podría ser, con el CONICET, y acordar un sistema de intercambio de información y de conocimiento para un objetivo concreto que es llegar a ese desarrollo. Entonces, esto de las fuentes de la innovación, a su vez, se han corrido de sofisticados y costosos laboratorios de investigación y desarrollo que se tenían en la década del 60 y del 70, fábricas de investigación y desarrollo, como decía Jorge Sábato,
a este concepto más contemporáneo de que como el fenómeno de la innovación es un fenómeno tan importante, está tan incorporado en las empresas, tratar de tercerizar la actividad de innovación, porque si no sería imposible tener tanta dotación de recursos humanos y de recursos financieros inmovilizados en el laboratorio de investigación y desarrollo, y hacer lo que se dice innovación abierta, innovación colaborativa, asociándose fundamentalmente con clientes y con proveedores, porque son estas las ventanas donde llega la información para que las innovaciones se generen, porque recuerde que una innovación tecnológica es aquello que es lo tecnológicamente posible, pero también lo económicamente rentable. No cualquier invento es una innovación. Nosotros en esto somos muy, perdonen que sea muy didáctico, pero digamos, yo no le puedo decir, por más que me peleé con mi mujer, y decirle que es una histérica, porque un psicólogo me va a decir que usted se equivoca, la histeria es una enfermedad y usted le está diciendo que su mujer tiene un problema. Bueno, de la misma manera, a los átomos, los vemos, sabemos que existen, y la innovación tecnológica es algo más que el término cambiar. Es un término teórico, es como un electrón, como un protón, como un virus, es un término teórico. Un término teórico. Y esto hay que tiene complejidad, que yo no puedo decir en una frase de Wikipedia, con todo respeto, digo, no puedo decir que es un término teórico, necesito una gran cantidad de contenidos teóricos para explicar este fenómeno que es complejo. No porque sea complejo es inabordable. ¿Por qué? Porque en la década del 70, cuando la gente, los humanos tenemos una cierta intencionalidad de simplificar lo complejo. ¿Qué decíamos de que, cómo se producía el proceso de innovación tecnológica? Bueno, se invierte en investigación científica, producto de esta investigación científica va a descubrirse, fíjense en la soberbia de nosotros los occidentales, ¿no? Vamos a descubrir la realidad. Hay un velo que corremos, que es la ignorancia, esto viene ya de nuestra tradición platónica, corremos el velo de la desinformación y ahora vemos, interpretamos la realidad. Ahora tenemos conocimiento. ¿Qué hacemos con eso? Lo pasamos a un conocimiento ahora aplicado, de ahí la ciencia aplicada, generamos después un descubrimiento, hacemos un desarrollo tecnológico, lo registramos, lo patentamos, se difunde y ahí está la innovación. Miren qué simple queda esto. Durante 20 años, incluso ahora hay mucha gente que se cree que la cosa funciona así. Y la cosa no funciona así. El fenómeno de la innovación es un fenómeno muchísimo más complejo. Y fíjense, cualquiera de ustedes usa una aplicación, como puede ser Spotify. Y díganme dónde está la universidad que estuvo detrás de Spotify. Si fue un joven de 22 años sueco, conozco a un compañero de colegio de él, porque mi amigo es sueco, viajo a Estocolmo, conozco. El chico le gustaba escuchar música, le gustaba la computadora, pero había un conocimiento científico que él no había desarrollado, pero que la ciencia básica sí había desarrollado, que eran los famosos algoritmos. Entonces, ahí hay un Estado que está atrás, el Estado sueco, hay una empresa que busca financiamiento, porque tampoco para que Spotify llegue a Wall Street tardó 6 años y tuvo pérdida durante años. Recién ahora está haciendo un negocio rentable. Entonces, no es tan fácil como se decía en el modelo lineal, no es tan fácil. No es que si invierto en ciencia, y si no, fíjense en el modelo de desarrollo de Corea del Sur, fíjense en el desarrollo de Japón en la década de los 60, donde mandaba invasiones de profesionales recientemente graduados del Ministerio de Industria a formarse a Estados Unidos, y resulta que después Japón tomaba la delantera en algunas áreas del desarrollo tecnológico. Hay fenómenos de disrupción como el catching up, fenómenos para entender, digamos. Lo que digo, como para que quede claro, la ciencia es una actividad y la tecnología es otra. Si no entendemos esto, es como un matrimonio
pero que a veces está junto y a veces está separado. Son dos lógicas distintas, complementarias. Y las áreas son, como yo siempre digo, como los machimbres, vieron que hay en las construcciones, efecto machimbre, enganchados. No necesariamente es lo mismo, pero necesito del conocimiento científico y necesito del desarrollo tecnológico. Pero necesito cabezas distintas, porque a un investigador del CONICET, porque su lógica de trabajo es el avanzar en el conocimiento, cuando le hablo de dinero, le hablo de empresa, le hablo de desarrollo tecnológico, no le suena a su cabeza, él quiere publicar, quiere el congreso, quiere ampliar su capacidad de conocimiento. Por eso que para el CONICET es tan importante estudiar la duela del hígado del cordero, las manchas solares o un problema de aleación en plástico. Para nosotros, lo que necesitamos es ciencia y tecnología, pero hacemos la parte de la T, del aceite, hacemos la T. Decimos, bueno, esto es importante para la humanidad, pero para Argentina nosotros necesitamos un desarrollo tecnológico que desarrolle aleaciones en nuevos materiales para nuestra industria, que es concreta, es fulano de tal, que está en Tigre, que es un proveedor de Toyota, y necesitamos un desarrollo para eso. Y después vamos a acudir a la cartera de conocimiento científico que están en las universidades o en CONICET o en el exterior, también puede pasar, ¿no?